El área de Prosegur Research ideó un modelo que identifica las distintas razones por las cuales las empresas y las distintas organizaciones en general son víctimas de los fraudes internos, pensando quizás en el retail, la banca o a fin de cuentas cualquier empresa. Este modelo se llama Círculo del Fraude, define estas tendencias, cómo poder evitarlos y, por supuesto, ver el robo desde la parte interna. Conversamos con José María Blanco, director de Prosegur Research. ¿Cómo le va? Bienvenido a Zoom Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Hola Klaus, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Genial. Primeramente, ¿es posible evitar fraudes o estafas mediante el uso de la tecnología? Sí, sí, claro que es posible evitarlas, ¿no? Al final, como cualquier otro tipo de tipología delictiva o criminal, conociendo bien el fenómeno, adoptando medidas que tengan, en primer lugar, un carácter preventivo, en segundo lugar, también pues, determinados controles para poderlo detectar en fases previas o en fases iniciales, y por supuesto, teniendo muy claro cuáles son las acciones que se pueden ejecutar una vez que se ha producido, al menos para disminuir los daños o los impactos generados, sí que se puede actuar contra ello. Genial. En general, ¿cómo es la cultura de seguridad que tienen las empresas y qué ocurre con el fraude interno, como para poder entender también justamente este modelo que ustedes fueron desarrollando? Claro, en general lo que vimos es que los modelos existentes varían enormemente. Hay empresas o grandes empresas muy, muy preparadas que han ido creando fenómenos, departamentos internos orientados hacia tareas de cumplimiento o hacia incluso la investigación de casuísticas de fraude interno, pero hay otra multitud de empresas en las que esta cuestión queda un poco ahí lateral. ¿Qué sucede? Que el fenómeno del fraude interno es un fenómeno muy opaco, con una cifra negra muy elevada. Normalmente las empresas no comparten información sobre las casuísticas y los impactos económicos que generan, ¿no? Por otra parte, en el ámbito laboral, la confianza, estamos hablando de la confianza de una empresa con sus empleados, con sus trabajadores. Eso se basa siempre en confianza, por lo tanto, la adopción de cualquier medida que pueda implicar algún tipo de supervisión o vigilancia en ocasiones puede chocar, ¿no?, con esa confianza que se puede establecer, ¿no? Y en tercer lugar, claro, exige cada vez más, sobre todo porque estamos en ese proceso de tecnificación absoluta, eh, y aparte muchos de los fraudes tienen un componente financiero. Tanto las tecnologías como los aspectos financieros de las empresaciones, de las organizaciones, cada vez son muchísimo más complejos y por lo tanto implican muchas mayores dificultades para su gestión. Y bueno, ese es un poco el panorama que hemos encontrado y encontramos en general en las empresas. Y en esa misma materia, quizás, ¿qué oportunidad se ve Prosegur Research para poder detener este tipo de ataques internos? ¿Cómo poder identificarlos quizá a momento temprano, como usted mencionaba, para que a fin de cuentas durante el periodo no se vayan desarrollando o quizás también evitar justamente estos ataques dentro de las mismas empresas? Sí, pues a ver, explico un poco desde quizá el comienzo, allá por 2021, durante la pandemia. Empezamos a hacer estudios sobre qué cuestiones creíamos que podían cambiar o ser afectadas o facilitadas o potenciadas por todas las circunstancias que envolvían ese contexto de pandemia, ¿no? Estábamos pues todos confinados en muchos países, sin poder salir, con mucha inestabilidad, muchísima inseguridad sobre los puestos de trabajo, incluso futuro. Teníamos además muchísima incertidumbre porque la pandemia fue uno de estos eventos de alto impacto que nos hacen ver lo volátil que puede ser todo, ¿no? O sea, cómo se nos escapa todo, incluso pues, la vida, ¿no?, de muchos seres queridos en muchas ocasiones, de la noche a la mañana, ¿no? Y que sabemos que esas amenazas estaban, pero podían cambiar, ¿no? Pues lo que vimos es que teníamos muchos modelos desde el ámbito de la criminología ya trabajados, muy interesantes. Tenemos el triángulo del fraude, lo que se llama el diamante del fraude, que viene a decir que, bueno, pues un actor interno, un insider, aquella persona que comete un fraude interno, pues actúa en función de criterios de oportunidad. Tengo la oportunidad porque tengo accesos, porque tengo conocimiento, tengo unas motivaciones, pueden ser económicas o no, de otro tipo, hay en ocasiones que son simplemente venganza. Tengo además unas capacidades, pueden ser unos conocimientos, y tengo además
unas justificaciones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ver que esos modelos quizás se nos estaban quedando un poquito cortos en el sentido en el que creemos firmemente en Persuasive Research que la seguridad o la inseguridad viene totalmente condicionada por el contexto. Hablemos hacia empresas, hablemos a nivel ciudadano, es decir, si ahora mismo estamos viendo pues, cómo está la situación de seguridad en muchos lugares, Ecuador, Perú, incluso el norte de Chile, tiene que ver mucho más con el contexto en muchas ocasiones que por cuestiones endógenas o propias del país, ¿no? Entonces, aquí vimos que bueno, hay una serie de cuestiones externas que con el COVID se potenciaban, que era pues, la enorme transformación digital, muchos trabajadores de muchas empresas en muchos países trabajando desde sus domicilios, lo que implica que también los controles y supervisiones sean menores. Los accesos y controles en el ámbito digital no están tan controlados o son tan fácilmente controlables en el entorno físico. Esa inestabilidad, ese que va a pasar conmigo, me van a despedir, voy a quedarme sin empleo, eh, el individualismo o el empoderamiento individual tan enorme, ¿no? Una persona a día de hoy se puede formar directamente en Internet y tener una serie de capacidades que bueno, pues hace unos años eran totalmente inaccesibles. Eh, la cantidad de tareas que muchas empresas están externalizando o subcontratando a otras empresas, ¿no? Por ejemplo, pues, hemos visto en la NSA en Estados Unidos, ¿no? Como algunos de los casos de filtraciones han sido a través de subcontratados. Pero vemos que había un montón de condicionantes externos que en muchas ocasiones no se tenían en cuenta. Entonces, este modelo lo que planteamos es, hay que integrar los modelos clásicos de criminología con este análisis de todo ese contexto, qué es lo que puede hacer que un fenómeno delictivo, un fenómeno criminal, se contenga o se dispare. Y en este caso, en 2021, pues ya señalamos claramente que considerábamos que iba a aumentar fuertemente. En línea con lo anterior, quizá ayuda a tener una cultura de empresa más marcada, quizás más organizada y en línea con seguridad para que todos vayan manejando quizás los mismos conceptos, los mismos protocolos que se deben ir siguiendo, o bien hay que tener quizás los resguardos pertinentes y ir marcando ciertos límites para que ciertas personas no tengan acceso a información y justamente no ocurra lo que usted comentaba. Claro, hay que actuar desde muchos ámbitos, ¿no? Tradicionalmente la seguridad o las empresas en seguridad han trabajado, digamos, protegiendo el núcleo, ¿no? de la empresa. Es decir, voy a proteger mi fábrica, voy a proteger mi almacén, voy a proteger mis oficinas. No se consideraban mucho las amenazas muy externas, por ejemplo, cuestiones geopolíticas, ¿no? A día de hoy, pues un conflicto como el de Gaza o Ucrania afecta a cualquier empresa de muchos lugares del mundo. Eh, pero la seguridad estaba muy, muy ceñida a mi valla, a lo que me A mi metro defiende cuadrado. físicamente casi del exterior, ¿no? ¿Qué sucede? Que tampoco se miraba mucho internamente. No se miraba internamente y, bueno, pues el tiempo ha ido mostrando que internamente, pues aprovechando pues, eso, el conocimiento, el acceso a información, la disponibilidad no sé, de contraseñas, de accesos a oficinas, a áreas con las tarjetas o con los controles de acceso. Toda esa información en muchas ocasiones es utilizada por empleados, directivos o personas afines, porque al final el fenómeno insider se puede ampliar un poquito más, ¿no? Ha llegado a gente muy cercana por diferentes motivaciones, que no solamente son la de buscar un lucro personal económico, a veces es una venganza, a veces es simplemente ego, a veces es, eh, bueno, pues sí, económico, por supuesto, hacerle unos ratos que luego puedas vender o compartir con otra empresa competidora, y esa parte está un poquito ahí perdida. Entonces, claro, hay que aplicar los mismos modelos de análisis y evaluación de riesgos que aplicábamos a las amenazas externas. Y en ese sentido, claro, pues hay que planificar, hay que conocer muy bien el fenómeno. Está pasando también que muchas empresas han habilitado canales de denuncia internos. Es una buena práctica y normas ISO sobre ello. Y bueno, pues está muy bien poner ese canal. Lo que pasa es que también en muchos ámbitos, en muchos países, los empleados, las personas no tienen esa cultura de que yo me voy a archivar o voy a hablar mal de un compañero, aunque sepamos todos que tiene un problema y que pudiera estar haciendo algo que a lo mejor en un momento dado pudiera ser indebido, ¿no? No tenemos esa cultura. Entonces, claro, los canales de denuncia están dando muy poquita información a las empresas. Luego, además,
hay un dicho, ¿no? No sé, en fútbol, por ejemplo, ¿no? Los trapos sucios se lavan en el vestuario. Cuando tienes un problema, eso se gestiona Se queda en al la nivel calle. más cercano, más próximo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la información sobre fraude interno en muchas grandes empresas no llega a los departamentos de cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque en una multinacional nace en un país, en un departamento concreto, y son los gestores de esos departamentos quienes buscan la solución, mejor o peor. Pero eso impide que al final las áreas dedicadas en las empresas a este tema tengan esa fotografía, ¿no? Y conozcan el fenómeno en toda su dimensión, ¿no? Pero bueno, pues el planteamiento que hacemos es muy global. Es un fenómeno en el que tienen que trabajar muchos departamentos de una empresa, que tienen que comunicarse y que tienen que llevarlo bien organizado, como decía, bien estructurado, con una serie de protocolos que se cumplan, ¿no? En ese sentido, las normas, hay varias normas ISO, temas de cumplimiento, se han publicado también alguna, la 37.008, que es, por ejemplo, cómo hacer una investigación interna. Ahora creo que se va a publicar una sobre fraude interno. Y bueno, lo que hacen tan difícil o tan sencillo como simplemente estructurar qué protocolos y qué procedimientos hay que seguir. Ya llevan varios años trabajando a nivel de fraude, investigando, desarrollando este mismo modelo. ¿Cuál es la visión que tiene Prosegur Research acerca del fraude interno? ¿Cómo poder explicarlo en términos simples? Bueno, el fraude interno, por definición, es cualquier acto ilícito o, bueno, o en el límite de no lo lícito, pero falta de ética, ¿no? Que puede cometer un empleado, un trabajador o alguien muy cercano, muy familiar o persona llegada a ese empleado, que genera un daño a la organización para la que trabaja. Puede ser por motivos, y ahí bueno, la definición en términos anglosajones utiliza el término insider, que define ese actor, ¿no? Interno. En, en español, en castellano, que yo creo que es un idioma como más potente, pero tenemos que acudir a varias palabras para poderlo explicar, ¿no? Bueno, puede ser a veces por negligencia y a veces puede ser de forma intencionada, ¿no? Y puede tener muchas motivaciones, ¿no? Las motivaciones hay veces que son psicológicas, pueden ser económicas, pueden ser una extorsión a personas que en una organización eh, empleados de una organización que sean extorsionados por grupos criminales o delincuentes para facilitar determinada información o para facilitar acceso a determinados locales o zonas de esa organización. Eso sería un poco lo que es el fraude interno. Genial. Eh, sí. Finalmente, si bien es cierto, es un problema interno, es posible que se pueda producir impacto externo, que esto vaya atravesando nuestras fronteras y que se vaya quizás dejando algún rastro a nivel externo de la empresa. Sí, a nivel de impactos, por supuesto que genera muchos impactos o es susceptible de generar muchos impactos más allá de lo que queda dentro de la empresa, ¿no? En muchos casos, como comentábamos, se detectan internamente en la organización o en la empresa. Muchos no se detectan o se detectan cuando se van produciendo determinados fraudes y ha pasado muchísimo tiempo, pero en el caso de su detección y en muchas ocasiones incluso de su filtración o de su conocimiento en el ámbito público, puede generar a la empresa serios inconvenientes, ¿no? Problemas reputacionales, problemas bueno, de prestigio en cuanto a los procedimientos que esa empresa utiliza. Por ejemplo, el caso de corrupción, ¿no? Sería el caso más llamativo. Puede afectar a tener que bueno, contratar, por supuesto, pero luego también a abordar todo el coste de seguros. Puede afectar a que si hay una fuga de datos, con la normativa de protección de datos que tienen muchos países, la empresa esté sometida luego a sanciones de la autoridad de ese gobierno. Puede afectar incluso al final a la cotización en bolsa y en determinados momentos podría poner incluso en duda la propia continuidad de la organización. Genial, José María, le quiero agradecer el tiempo que ha tenido para poder cedernos el espacio, poder tener también la oportunidad de conversar con nosotros este tema. Nos parece súper importante que también lo estén ustedes desarrollando en un documento, en un documento público justamente para poder también generar ahí este vínculo, esta responsabilidad también a las distintas empresas.
Muy bien, muchísimas gracias y un placer a vuestra disposición.